¿Conoces la verdadera historia de La Llorona si no te lo cuento hoy? La Llorona, la leyenda cuenta sobre un hombre rico y poderoso, quien se encontraba casado con una mujer de su misma alta clase social, pero que a su vez mantenía una relación secreta con una muchacha pobre que había conocido como parte de su servidumbre. Con el paso del tiempo, la relación dio como fruto 2 hijos. El hombre siempre prometía dejar a su esposa e irse a vivir con la muchacha para hacer una vida juntos. Una noche, la pareja decidió que la joven se regresaría a su pueblo para preparar la boda con el que había sido su patrón. Ella, siguiendo el plan, se fue con sus hijos. La fecha de la boda llegó y ella esperó impaciente en la entrada de la iglesia. Todo estaba listo para un servicio discreto, los minutos pasaron rápidamente y el hombre jamás apareció. El hecho llenó de furia a la joven que, perdiendo todos los estribos, esa misma noche ahogó a sus propios hijos usando el vestido de novia blanco en un lago cercano al pueblo, desatando que desde ese momento su alma anduviera en pena lamentando haber asesinado a sus niños cada madrugada por las calles junto con gritos perturbadores de arrepentimiento. ¿Dónde están mis hijos? Quem é Krampus? Krampus é uma criatura mitológica que acompanha São Nicolau durante a época do Natal. Segundo lendas de várias regiões do mundo, invocar o Krampus fará com que ele apareça dormindo, mesmo durante a lua cheia. Portanto, pegar e matar o Glomer durante a mesma noite pode ser uma boa estratégia para derrotar o Krampus. Krampus é uma força maligna que nada mais é do que a sombra do Papai Noel. Este monstro ataca pessoas que não acreditam no Natal e coloca em risco a todos aqueles que não acreditam no Natal. Krampus é uma criatura do folclore de países alpinos. Ele pune as crianças mal comportadas durante a época de Natal, chicoteando-as até a submissão. O Krampus captura crianças verdadeiramente mal criadas e as leva para o seu covil. Krampus é um contraste com o Papai Noel. Isso se confirma pelo carvão que ele carrega, pois tradicionalmente as crianças mal comportadas são punidas com carvão em suas meias. Krampus também tem uma aparência parecida com as descrições do demônio da Geórgia, um cavalo vermelho alado com chifres. Entretanto, o Krampus não tem asas e tem uma cauda muito mais espessa que a de um cavalo, estando mais para a de um canguru ou lagarto. Ele também luta de forma similar à de um canguru kickboxing, ficando suspenso em sua cauda e chutando com ambos os pés. Las 12 creepypasta más aterradoras de Internet. Slenderman. Slenderman, cuyo nombre se traduce al español como el hombre delgado, es una entidad sobrenatural que generalmente se describe como un hombre alto y sin rostro en un traje de negocios con las piernas muy largas y tentáculos extremadamente largos saliendo de su espalda. Tal vez Slenderman sea el protagonista creepypasta más famoso, incluso cuenta con su versión en videojuego y ya 2 películas. Surgió bajo el foro Something Awful en 2009 y pronto comenzó a ser una historia viral. Las creepypastas Slenderman por lo general involucran historias sobre gente que está siendo hipnotizada y atemorizada por Slenderman. About 200 meters, if that. So here we go. After this car. Here we go. Right, that's that.
Minute 10. Whoa! Good stuff. Jeff Buckier. Jeffrey Alan Watts es un muchacho de 15 años que vive con sus padres y su hermano, Lew Watts, en un apartamento en Los Ángeles, California. Sin embargo, Lew descubre que su hermano está involucrado en las almohadillas, pero aún así decide encubrirlo debido al cariño que tiene. A medida que avanza la trama, Jeff sufre un accidente con ácido corrosivo, lo que hace que lo lleven al hospital. Cuando Jeff vuelve a su casa enloquece y escapa. Asa almohadillas y Nanda almohadilla a sus padres y a sus vecinos, dejando solo con vida a Lew. Cada vez que mataba a alguien, decía la frase "Go to sleep", ve a dormir, la cual se convirtió en su frase insignia. Muerte de Calamardo. La muerte de Calamardo. En el 2010, una creepypasta conocida como La muerte de Calamardo alegaba la existencia de un episodio perdido de la serie de dibujos animados Bob Esponja en el cual el personaje Calamardo se muere. El supuesto episodio además tenía ruidos extraños y perturbadores de fondo y destellos rápidos de imágenes de niños muertos que traumatizan al espectador. Esta es una de las creepypastas del tipo El episodio perdido de más conocidas. La creepypasta se hizo tan popular que un escritor de la serie, Casey Alexander, tuvo que desmentir la verdad del supuesto episodio perdido de la misma forma. En el episodio SpongeBob in Random Land de la temporada 12 se hace referencia a la historia en una escena donde Calamardo abre una serie de puertas consecutivamente, encontrándose con versiones alternas extrañas de sí mismo tras cada una, siendo una de ellas una versión que se asemeja a la imagen que por lo general acompaña al creepypasta.
Sonic X. Sonic.exe es otro ejemplo de un videojuego influenciado por una creepypasta, basado en un lado malvado de la clásica serie de juegos Sonic the Hedgehog. La historia trata acerca de un chico llamado Tom que recibe un videojuego etiquetado como Sonic.exe junto a una nota de su amigo, que dice que destruya el disco antes de que sea demasiado tarde. Desafortunadamente, Tom coloca el disco en su computadora y comienzan entonces a ocurrir varios episodios paranormales a lo largo del juego, como la pantalla que muestra Sega 1991 se convierta en Sega 666, personajes muertos recostados en la hierba en el nivel de la colina, y el personaje principal, Sonic, con ojos de esclerótica negra, pupilas rojas y llorando sangre aparece repentinamente y matando al personaje con el que el chico estaba jugando, quien en este caso era Tails, y una pantalla preguntando ¿estás listo para la segunda ronda, Tom? Antes de la pantalla de Game Over, y por último al finalizar el juego, Tom decía escuchar a alguien susurrando manténlo interesante para mí. Tom y ver un peluche del mismo Sonic que vio en el juego a sus espaldas. 38 Otra historia, aunque trata de lo mismo, es sobre un chico que consigue una versión malograda del juego Sonic CD desde su computadora. Extrañamente, empieza como el juego Sonic the Hedgehog de 1991 en vez del CD. Cada vez que el muchacho seguía con el juego las cosas se tornaban más oscuras y aterradoras al punto de que Sonic, con aspecto sanguinolento y ruin, acaba con su vida. En 2013, un hacker llamado Cinosu publicó una ROM de Sonic the Hedgehog para Mega Drive, modificada para imitar el videojuego terrorífico descrito en esta historia. Petscope. Petscope es una serie web lanzada en YouTube que pretende ser un let's play de un videojuego de PlayStation de 1997 perdido y sin terminar que lleva el mismo nombre. En el juego, el personaje del jugador debe capturar extrañas criaturas conocidas como pets, mascotas, mediante la resolución de rompecabezas. Sin embargo, después de que el narrador de la serie ingresa un código en una nota adjunta a la copia del juego que recibió, puede ingresar a una sección extraña, oscura y oculta del juego, el plano de Neumaker, y las profundidades debajo de él. Aunque los rompecabezas continúan, el tono del juego cambia dramáticamente, y aparecen numerosas referencias al abuso infantil. Neumaker parece referirse al asesinato de Candace Neumaker durante una terapia de renacer, según Game Theory. La serie se estrenó el 12 de marzo de 2017. No se sabe si consiste en animación o video de un juego.
Herobrine. Herobrine es una leyenda muy famosa del videojuego Minecraft originada en el año 2010 cuando un jugador tomó una captura de pantalla del juego en el momento que vio a un personaje con ojos blancos sin pupilas. Según el texto original de un foro sobre el juego, Herobrine es un usuario que se les aparece a los jugadores y cuando uno quiere acercarse a él desaparece rápidamente. Varios fans han creado teorías de que Herobrine es el hermano fallecido de Notch, el creador del juego, y que de alguna manera se adentró en el mundo de Minecraft. Ayuwoki. Ayuwoki. El Ayuwoki es una creepypasta de origen español que cobró relevancia a principios de 2019 a causa de un video de YouTube subido originalmente en 2009 mostrando un robot animatrónico con una máscara distorsionada similar al rostro del fallecido cantante Michael Jackson. El Ayuwoki obtiene su nombre de una deformación intencional en español de la letra Aniare Yowokai de la canción Smooth Criminal de Jackson. Smiledog. Smiledog. La historia de Smiledog consiste en un escritor que visita la casa de una mujer llamada Mary para una entrevista, quien termina encerrándose en su habitación llorando y quejándose de unas pesadillas y visiones debido a una imagen con el nombre de Smiledog. Esa imagen no se encuentra en ninguna parte de internet y todas las supuestas víctimas describen la foto como una criatura con forma de perro, específicamente un husky siberiano, en una habitación oscura luciendo una gran sonrisa amplia que revela dos hileras de dientes muy humanos. El escritor empezó a informar de dicha imagen, a lo que Mary le envía un email explicándole que obtuvo la imagen por correo en una disquetera hace años, y que soñaba con esa criatura que le decía que dejaría de atormentarla si la compartía y que pensaba dárselo pero se arrepintió. Días después, se entera de la muerte de Mary y recibe un correo electrónico con la imagen de Smiledog y acto seguido nos pide que la compartamos porque si no serán los próximos a sufrir la furia de Smiledog. Bloody Mary. Bloody Mary, el fantasma del espejo, con nombres variables según la región, es una leyenda sobre un supuesto espíritu que aparece al ser pronunciado su nombre un número determinado de veces, variables según las versiones, aunque suelen ser 3, frente a un espejo. En España se conoce al personaje como Verónica, y en el mundo anglosajón como Bloody Mary, María la Sangrienta. La leyenda suele aparecer vinculada a un juego o ritual adivinatorio. No resulta fácil establecer el origen de la figura, ligada a la creencia, común en muchos lugares, de que las almas de los muertos se manifiestan en ocasiones en los espejos. Algunos han querido vincularla con Santa Verónica, comparan a Bloody Mary con María I de Inglaterra.
Derraque. Derraque, en castellano, el rastrillo, es uno de los monstruos que forman parte del horror de los creepypasta y las historias de terror que se comparten diariamente a través de la red. Sus orígenes se pueden rastrear en 2003 en el noroeste de los Estados Unidos. Es una extraña criatura humanoide gris extremadamente delgada con largas garras afiladas, de ahí su apodo, quien atormenta a sus víctimas en sus sueños. Una vez que empiece a soñar con él, la víctima solo tendrá un total de 3 sueños con él, ya que en el tercero despertará y se lo encontrará delante de su víctima, dispuesto a destriparla y despedazar sus miembros con sus garras afiladas. La información sobre él es bastante escasa, ya que se cree que las autoridades ocultan específicamente todo y destruyen cualquier documento que mencione su nombre. Experimento ruso. Experimento ruso del sueño. The Russian Sleep Experiment es una leyenda urbana que cuenta la historia de 5 sujetos de prueba en un experimento científico clasificado de la Unión Soviética expuestos a un gas inhibidor de sueño y se muestra su descenso a la locura. Polybius. Polybius. La supuesta pantalla de inicio como se encuentra en el artículo de coinop.org. Polybius es un videojuego ficticio de arcade de 1981, que forma parte de una famosa leyenda urbana. Según esta leyenda, el videojuego producía efectos devastadores a sus jugadores, por ejemplo, locura, estrés, horribles pesadillas e incluso tendencia a morirse. También se suele mencionar a modo de teoría de conspiración que afirma que poco tiempo después de su lanzamiento, el juego habría desaparecido sin dejar rastro alguno. La verdadera historia de John Wayne Gacy, el asesino que inspiró las películas de payasos terroríficas. John Wayne Gacy, la verdadera y terrorífica historia que inspiró It. Las fragancias del terror tienen numerosos aspectos. Esto fue lo que debió pensar el prolífico escritor Stephen King cuando se dispuso a escribir una de sus más célebres novelas, It, 1986. 4 años más tarde, en 1990, llegó la miniserie con la que el payaso, de nombre Pennywise, alcanzaría el reconocimiento mundial. Estaba protagonizada por el actor Tim Curry. Ha llovido mucho desde entonces. Hoy se estrena en España un remake que promete ser espeluznante. Pero, porque It siembra terror vestido de payaso,
Y lo más desconcertante, ¿qué historia se esconde tras Pennywise? Howai Negaki, más conocido como Pogo, fue el asesino en serie que inspiró a King a la hora de crear su personaje ficticio. La infancia de Gaki no había sido fácil. Su padre, Stanley Gaki, le vejaba a causa de su físico delante de sus vecinos y le pegaba cuando llegaba ebrio a casa. El joven creció y, tras casarse con Marley Myers y mudarse con ella al estado de Iowa en 1967, cometió su primer abuso a un menor varón, ambos bajo los efectos del alcohol. Durante 1968 siguieron produciéndose los acosos hasta que fue denunciado, juzgado y enviado a prisión durante 10 años. Del abuso al asesinato. La cárcel solo le retuvo 16 meses por buena conducta. Allí se iría forjando una mentalidad política y emprendedora. Y aprendió algo mucho más importante, que nadie podría denunciarle si antes acababa con él. Su primera víctima fue un adolescente en 1972. Le recogió en la estación de autobuses, le enseñó el vecindario y luego le forzó a mantener relaciones sexuales. Al acabar, le apuñaló en el pecho, enterrando el cadáver en su casa de Chicago. Poco después nacería Pogo, el payaso. Estaba caracterizado con tez blanca, ojos claros y peluca calva con poco pelo rojizo. De la mano de esta personalidad perpetraría numerosos crímenes, superando la treintena. Alguien que salió vivo de su encuentro con Howai Negaki fue Jeffrey Regnall, aunque, desde entonces, arrastra secuelas de por vida. Tras recogerlo en su coche, el payaso se abalanzó sobre él con un pañuelo de cloroformo que le destrozó el hígado. Las imágenes que recuerda son del payaso desnudo, con números juguetes sexuales destinados a la tortura y con una sonrisa de disfrute. El siguiente recuerdo fue despertar junto a la estatua de Lincoln Park, en Chicago, vestido y herido, pero con vida. Howai Negaki fue detenido en 1978 con 33 crímenes a sus espaldas y condenado a pena de muerte. Fallecería en 1994 por inyección letal. En prisión comenzó una prolífica carrera como pintor, destacando como retratista de payasos y calaveras. Tras recogerlo en su coche, el payaso se abalanzó sobre él con un pañuelo de cloroformo que le destrozó el hígado. Las imágenes que recuerda son del payaso desnudo, con números juguetes sexuales destinados a la tortura y con una sonrisa de disfrute. El siguiente recuerdo fue despertar junto a la estatua de Lincoln Park, en Chicago, vestido y herido, pero con vida. Howai Negaki fue detenido en 1978 con 33 crímenes a sus espaldas y condenado a pena de muerte. Fallecería en 1994 por inyección letal. En prisión comenzó una prolífica carrera como pintor, destacando como retratista de payasos y calaveras. Y su historia ha sido usada como inspiración para crear las películas de payasos terroríficas. El Charro Negro, la leyenda más tenebrosa de México. El Charro Negro es un fantasma demoníaco con apariencia de galán mexicano, pero es más peligroso de lo que se lee, pues su historia es tan tenebrosa como él mismo. Se dice que se le aparece a unos cuantos, en especial a los que están desesperados por conseguir éxitos en su vida y por alguna razón no lo logran. Es cuando el famoso personaje entra en acción, pues él, al igual que todas esas personas, deseaba riquezas en vida, pero el infortunio de un encuentro lo condenó a vagar por el país condenado a encontrarse con el rechazo y el temor. La leyenda del Charro Negro es imperante en varios lugares de México, casi un must en las carreteras y en algunos caminos. Sin embargo, pocos conocen la historia que esconde este famoso espectro demoníaco con traje de charro que camina por todo México. Nosotros te desmenuzamos la historia para que tengas cuidado la próxima vez que un charro galante se aparezca en tu camino. La leyenda del Charro Negro, una maldición espeluznante. Se dice que al anochecer, en algunos caminos de México se escuchan las espuelas de un charro.
Se siente frío y de pronto aparece entre la niebla un hombre vestido de negro. Es un ajuarde, en efecto, un charro elegante con detalles en oro y plata. Lleva un sombrero enorme y hay quien dice que porta un gabán si es que hace mucho frío, así como botas y una apariencia excéntrica, pero atractiva. Se le puede ver montado en su caballo negro, como la noche, pero este es muy extraño porque sus ojos brillan en la oscuridad como bolas de fuego que impregnan miedo en quien lo mira. Se cree que este se le aparece a los viajeros, pues su ruta central es cualquier carretera. Sin embargo, se puede aparecer en las calles y caminos. Siempre llega frente a su víctima si están lejos de la ciudad y si va en soledad. Ahí, cara a cara, él ofrece riquezas y sueños que aparecen lejanos, pero no gratuitamente, sino con costo muy alto, el alma del viajero. Pero no lo hace por gusto, sino porque está condenado a tal acción hasta encontrar a alguien tan avaro que sea capaz de dar su alma a cambio de todo lo que siempre soñó. Justo como él lo hizo. El cobro de la deuda. El hombre, a quien todos conocían como el charro, por su increíble aspecto pulcro vestido de lujo, empezó a morir, pero había olvidado el trato que hizo con Satanás. Se suponía que al morir su alma sería propiedad del diablo, y por ende, éste estaba al tanto del suceso. El famoso charro fue recordando poco a poco y el temor entró en él, lo cual le dio vitalidad, así que decidió no morir, al menos no en el pueblo, y empezó a ocultarse. Hizo que el personal de su hacienda pusiera cruces en toda la propiedades y que construyeran una capilla para estar cerca de Dios y evitar, por completo, la deuda con el diablo. Asimismo, tomó su mejor caballo y huyó montado en él con una bolsa de monedas de oro, pensando que así esquivaría al demonio. Pero no fue nada funcional, ya que Satanás lo encontró en la mitad del camino y se le puso enfrente para llevárselo con todo y alma. El hombre no tuvo tiempo de responder y de pronto, los brazos empezaban a secarse, así como las piernas y poco a poco el resto del cuerpo. El caballo intentó patear al demonio pero empezó a sufrir un ataque y de pronto, ambos estaban muertos, pero de pie. Tenían la piel muerta, casi estaban en huesos, pero el poco pelaje que le quedaba al caballo brillaba como nunca, mientras que el charro negro se mantuvo fuerte y grande. Satanás, entonces, le condenó a vagar en las noches tratando de convencer a otros que vendan su alma al morir, a cambio de una buena vida. A cambio, si aceptaban, él le permitiría entrar al infierno para siempre, y el siguiente hombre tomaría el lugar del charro negro. Desde entonces, el charro negro vaga por las noches buscando el descanso eterno y la paz. Así que si te lo encuentras, será mejor no acceder a sus truculentas propuestas. Ten mucho cuidado. Cuidado con lo que deseas. Se cree que el famoso charro negro no lo era en vida. En realidad, era un joven muy pobre, cuya familia tenía complicaciones económicas severas y nunca pudieron darle la vida que deseaba. Así, tras sufrir hambre y los castigos del trabajo duro sin remuneración justa, decidió cambiar sí o sí la situación. Conforme fue creciendo, el deseo de mejorar en el aspecto económico se volvió avaricia, así que era capaz de no comer por días para ahorrarse unos pesos, economizaba lo más posible y trataba de no comprar ni una migaja de pan con tal de ahorrar para comprarse un buen sombrero o un buen traje y verse fabuloso. El charro negro, que entonces tenía un nombre común, pero desconocido hasta la fecha, creía que una buena apariencia le abriría las puertas de la alta sociedad. No obstante, su aspecto lo delataba. Los ricos del pueblo, igualmente desconocidos, lo hacían menos, al grado de humillarlo con solo mirarlo. Esto no le gustaba ni un poco, así que trató de ahorrar cada vez más hasta tener lo suficiente como para comer bien unos días, tener un traje genial y un caballo hermoso. Esto fue suficiente un tiempo, pero, eventualmente, volvió el aspecto humilde que tanto detestaba. Luego de un tiempo, los padres del joven fallecieron y se hundió en una depresión profunda, por lo que su éxito se alejaba cada vez más.
Desesperado, invocó a Satanás para que éste le cumpliera sus sueños. Él no tenía conocimiento sobre brujería o satanismo, pero aún así lo logró y se cree que el mismísimo Satán se apareció frente a él y sin que el hombre le dijera algo, el diablo le ofreció cantidades exorbitantes de dinero, propiedades, lujos y muchos trajes, así como caballos, tierras y más. Pero le pidió a cambio su alma. El joven era valiente, altivo, avaro y muy exigente, así que sin temor aceptó. Se dice que cuando Satanás se apareció ante sus ojos, no sintió miedo, ni un poco. Así que rápidamente, el diablo hizo el trato con él y la vida de lujos empezó con rapidez. Así, el joven compró todo lo que quería y podía, casas, tierras, animales, comida y hasta amigos, pero poco a poco su juventud se fue perdiendo y por ello, su vitalidad también. Su despilfarre de dinero le trajo soledad y cansancio, así que lentamente, envejeció rodeado de gente falsa y riquezas excesivas, pero sin sentido. ¡A la madre, güey! ¡No mames, güey! 10 leyendas peruanas. Las leyendas y los mitos forman parte del acervo histórico y cultural de la humanidad. Nos cuentan sobre los orígenes de pueblos, las ciudades, las mujeres, los hombres, los animales y los ecosistemas. Hablan de amores, secretos, enigmas y fantasías, además de explicarnos una multiplicidad de fenómenos religiosos y sobrenaturales. Precisamente, las leyendas de América Latina tienen en común temas como bosques encantados, brujas y mujeres fantasmas, animales místicos y protectores, entre otros. En esta línea, veremos a continuación 10 leyendas típicas de Perú. El toro encantado. El toro encantado. Ayacucho, en la provincia de Huanta, región de Ayacucho. Existe una laguna llamada Razuilca. Es la más grande de 3 lagunas y se encuentra a la entrada del pueblo, en un cerro que se ha convertido en una represa. Cuenta la leyenda que en este lago existe un hermoso y corpulento toro negro que una anciana de cabello blanco ha sujetado con una cadena de oro. Dicen que una vez el toro logró vencer a la anciana para salir a la superficie, pero esto tuvo como consecuencia la inundación de Huanta. Los pobladores no tuvieron más opción que volver a encadenar al toro y vigilar constantemente que no vuelva a escapar. La Huega, Ica. La ciudad de Ica es sede de esta leyenda que habla sobre una hermosa mujer de cabello largo y rubio, que siempre se veía en el espejo. Un día, un viajero que paseaba por la zona se perdió. Repentinamente se encontró entre cerros y palmeras, donde encontró a la hermosa mujer. Guiado por su belleza, se acercó hacia ella para preguntarle por qué estaba sola en el bosque. La mujer se sorprendió y sintió miedo, por lo que salió corriendo, tirando su querido espejo entre los arbustos. Dicen los pobladores que de este espejo se ha formado la laguna de Huega. El pueblo de Natihuala. El pueblo de Narihuala, Piura, cerca de la ciudad de Catacaos hay un pueblo llamado Narihuala. Se trata de un pueblo que ha sido habitado por distintas tribus. Al enterarse de la llegada de los conquistadores, los últimos pobladores de Narihuala decidieron enterrarse vivos, junto con todas sus riquezas, de manera que no pudieran ser poseídas. Entre sus objetos más preciados había una enorme campana de oro. Se encontraba colgando de un gran templo que los españoles no tardaron en hallar. En el intento de capturarla, la campana se desplomó en el sueño y se hundió entre la tierra, y los conquistadores no pudieron encontrarla. Dicen que cada Viernes Santo se aparece un pequeño hombre de esta antigua tribu. Lleva en sus manos un candil encendido y una pequeña campana que hace ruido. Guía a los pobladores hacia los objetos enterrados, quienes han hallado perlas y objetos de oro. Cuentan también que hay una maldición para cualquier forastero que intente poseer estos tesoros.
El señor del Chacos. El señor de Chacos, Huánuco, dice la leyenda que hace muchos años, en el pueblo de Chacos, una mujer pastora escuchó un martilleo que venía de un anciano tallando una enorme cruz. La pastora le pregunta al anciano quién era y por qué estaba haciendo aquello. Él responde que es un carpintero, y que construía una cruz para él mismo. La pastora le ofrece su cesta de comida y el carpintero se niega, pero le pide que al día siguiente le lleve un ramo de flores. Así pues, la pastora vuelve con flores, y con sorpresa encuentra al carpintero disecado y crucificado. Los pobladores de Chacos intentaron mover al carpintero y su cruz hacia el pueblo, pero era imposible, siempre volvía a aparecerse en el mismo lugar. Desde entonces, el carpintero es conocido como el Señor de Chacos y se le han atribuido numerosos milagros y celebraciones anuales. En otras versiones de esta leyenda, no es una pastora sino un grupo de niños quienes encuentran al carpintero. El Cerro de la Vieja y el Viejo. El Cerro de la Vieja y el Viejo, Lambayeque. En el centro de la carretera que va de Lambayeque a Motupe existe un gran cerro. Cuentan que ahí vivían un par de ancianos, a quienes un buen día se les presentó Jesucristo. Tenía sed y les pidió agua, pero los ancianos se negaron a ofrecérsela. En castigo, Jesucristo los convirtió en un par de cerros, y cuentan que cada vez que cae una piedra es señal de sus lamentos. El sapo de piedra. El sapo de piedra, Pasco, cuenta la leyenda que hace muchos años vivía una anciana vestida de negro cerca del cerro de Pasco. Cada cosecha, la anciana tenía las patatas más grandes, lo que despertaba la envidia y la curiosidad de los vecinos. Una noche, mientras la anciana dormía, un enorme sapo que se había colado en su cosecha, acabó con todas sus patatas. Al despertarse por el escándalo de sapo, la anciana enfurecida lanzó un hechizo tan fuerte que hizo volar techos y raíces de árboles. El sapo voló por los aires hasta quedar prendido de una roca gigantesca, en donde permanece hasta el día de hoy, convertido en piedra. Además de terminar con la vida de sapo hurtador de patatas, los vecinos comprobaron la sospecha de que la anciana era en realidad una poderosa hechicera. El niño encantado. El niño encantado. Lima, cuenta la leyenda que un día, un niño de 12 años perdió su ración de carne y maíz. Llorando se dirigió hacia una laguna, de la cual surgió una joven mujer que le preguntó por qué lloraba. El niño le explicó que tenía hambre y ella le ofreció comida. Tomó su mano y lo dirigió hacia las profundidades de la laguna, de donde nunca salieron. Después de buscarlo por varios días, los padres encontraron al niño y la joven en una cueva de Guayanqui. Para quitar al niño el hechizo, el padre lo envolvió en una bufanda de lana y, después preguntarle cómo había llegado hasta ahí, el niño explicó que había caminado con la joven a través del lago hasta la cueva en busca de comida. Las líneas de Nazca, los enigmáticos dibujos que cubren el desierto. La araña de Nazca. La araña de Nazca. Las líneas de Nazca son una serie de formas creadas en el desierto por medio de excavaciones en el suelo. La araña es una de los cientos de figuras que existen en Nazca, pero sin duda es una de las más conocidas en el mundo gracias a la exactitud en la que fue hecha y por su tamaño de 46 metros de largo. La inmensidad de la línea de la araña y su recreación casi impecable es impresionante. Sin duda esta hermosa figura debe significar algo, y es que el descubrimiento de la línea en sí se relaciona con la constelación de Orión, la cual es conocida por el mundo entero por ser una de las más brillantes del espacio interior. Además de tener relación con aspectos astronómicos, este geoglifo también es vinculado con temas religiosos. La araña se ubica en un lugar muy árido en el desierto y con la realización de augurios a los dioses se evitaba la sequía. La cerámica de Nazca. La cerámica de Nazca es un tipo de alfarería funeraria encontrada en algunas necrópolis de la costa sur peruana, valles de Chincha, Pisco, Lea,
grande de Nazca y Acari, obtenida en su mayor parte por medio de saqueos clandestinos que impiden un conocimiento exacto del contexto arqueológico. El mono de Nazca. Mono de Nazca. Las líneas de Nazca es que representaba a la constelación astronómica de la Osa Mayor y los habitantes de Nazca utilizaban este enorme geoglifo como forma de estudio de la astronomía y así poder prepararse para los próximos acontecimientos que fueran a suceder. El ambiente árido del desierto peruano no fue una limitación para el desarrollo cultural de los nazcas. En 1994, el mono y las demás figuras de las líneas de Nazca fueron considerados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, debido a que en conjunto asombraron al mundo por su extensión, magnitud, diversidad y precisión geométrica en tierras áridas e inhóspitas. En la Tierra no se puede diferenciar la belleza de esta figura. No obstante, si realizas un sobrevuelo por la zona, apreciarás el diseño de un mono perfectamente delineado y contorneado. Este geoglifo tiene en sus manos 09 dedos y una pomposa cola en forma de espiral. Su construcción es asombrosa, porque cuando el sol está al poniente su relieve se acentúa más y más, brindando un espectáculo gigantesco de arte precolombino. La agricultura en el desierto en Nazca. Agricultura. El área donde se desarrolló la cultura nazca fue un reto para la agricultura, ya que no se contaba con suficientes tierras que tuvieran acceso al agua y que fueran fértiles. Para lo cual, los nazcas desarrollaron los acueductos y canales de regadío con los cuales pudieron desarrollar una gran agricultura. Los nazcas cultivaron maíz, zapallo, yuca, maní, ají, guayaba, lúcuma, pacay y algodón. El enigma continúa. El enigma continúa en Nazca con este descubrimiento. El enigma por el origen de las figuras no hace más que crecer, debido a la complejidad de los patrones dibujados. Por esto mismo, la UNESCO declaró al lugar como Patrimonio de la Humanidad. Desde el aire, parecen impresiones sobre el papel, pero no solo la perfección de los trazos llama la atención, sino también otro aspecto de los dibujos. Las líneas fueron realizadas sobre la tierra negruzca y rojiza del desierto peruano. Esto genera que con el alba las imágenes se ven con un color violáceo. Estas figuras se conservaron en perfecto estado por las condiciones climáticas de esa zona de Perú. Así, es posible conocer un poco más sobre la cultura nazca que vivió en esa zona del desierto peruano. El colibrí de Nazca. En el caso del colibrí, lo que representa es una ofrenda a un dios volador que era bastante temido por los pobladores. Y de no rendir homenaje y demostrar el respeto que le tenían, temían que éste les castigara deteniendo las lluvias, lo cual sería fatídico para las cosechas en Nazca. La escalofriante historia que esconde la verdadera muñeca Annabelle. La verdadera muñeca Annabelle no era de porcelana ni tenía el aspecto de una niña pequeña como la que aparece en Expediente Warren, The Conjuring y en Annabelle. Era de trapo y formaba parte de las miles de Raggedy Doll que se vendieron en Estados Unidos en la década de los 70. Sin embargo, la historia que esconde es también de las que ponen los pelos de punta. Annabelle fue el regalo de una madre a su hija Donna en 1970, quien estaba en ese momento estudiando enfermería. La joven, de 18 años, colocó el presente en la habitación del apartamento de estudiante que compartía. Le ayudaba a recordar a su madre. Pero poco a poco, empezó a ver cosas extrañas, como narró después. Según su testimonio, la muñeca aparecía diariamente en una posición diferente a la que la había dejado, con las piernas cruzadas, los brazos en distinto ademán, hasta el punto de que, con el tiempo, Donna llegó a afirmar que hasta cambiaba de habitación. La cosa no acabó ahí, puesto que empezaron a aparecer notas escritas por alguien desconocido con mensajes como ayúdanos o ayuda a Lou. Y, un día, descubrió un hilillo de lo que parecía sangre bajo la muñeca. La situación provocó que la asustada aprendiz de enfermera y su compañera de piso, Angie, llamaran a una medium para que intentara averiguar lo que estaba pasando, desde un punto de vista paranormal, claro.
La experta en estos fenómenos acudió al lugar y, después de una sesión, les informó de que el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins había poseído a la muñeca. La menor, al parecer, había fallecido en el lugar. Pesadilla y llegada de los Warren. La situación se volvió más grave poco después, cuando un amigo de Donna que frecuentaba la casa, Lou, se quedó dormido y despertó sin ser capaz de moverse, según su relato. Luego vio a la muñeca intentar estrangularlo hasta el desmayo, y se despertó al día siguiente. Aunque pensaba que su vivencia no había sido un sueño, Lou siguió acudiendo al apartamento y, en otra ocasión, escuchó sonidos en el cuarto de Donna, que estaba vacío. Entró y comprobó que en el interior solo se encontraba la muñeca Annabelle, en una esquina. Se dirigió hasta el objeto y, después de sentir que alguien estaba tras él, descubrió varios arañazos en su pecho, 4 horizontales y 3 verticales, que se curaron al día siguiente, aseguró entonces. Después de estos sucesos, Donna llamó a varios miembros de la iglesia, que contactaron con el matrimonio Warren. Ed y Lorraine, ya conocidos por sus estudios de fenómenos paranormales, investigaron el caso y llegaron a la conclusión de que ningún espíritu humano había podido poseer al juguete. Tenía que haber sido un demonio. Por ello, pidieron a un religioso, el padre Cooke, que practicara un exorcismo en el apartamento para limpiar la casa. Acto seguido, los Warren cogieron la muñeca y se la llevaron con ellos, sin que se conocieran más agresiones ni otros sucesos extraños hasta la fecha. La verdadera muñeca Annabelle todavía puede contemplarse hoy en día en el Museo de lo Oculto de Ed y Lorraine Warren, en Monroe, Connecticut, EU. Aunque las visitas están restringidas, es posible tener acceso al lugar a través de diferentes eventos que el lugar organiza periódicamente. El objeto permanece encerrado en una caja de madera, sellada con un cristal. Un cartel advierte a los visitantes del supuesto peligro que encierra este aparentemente simpático juguete. Por si acaso, un sacerdote acude al lugar 2 veces al mes para echar agua bendita sobre Annabelle. Aunque su verdadero aspecto físico no es el mismo que nos dio tanto pavor en la pantalla, aquella con un vestido blanco, cabello largo y hecha de porcelana y coletas. En este caso se trataría igualmente de una muñeca pero de trapo, con hilo rojo en lugar de pelo en la cabeza, nariz triangular y pelo rojizo. La historia se remonta a 1970, la muñeca Annabelle había sido un regalo de su madre para una joven enfermera llamada Donna, o Deirdre, según la fuente, por su 28 cumpleaños. Donna, aparentemente emocionada con el regalo, la llevó a su apartamento que compartía con otra joven enfermera llamada Angie. Al principio todo parecía normal ya que era un elemento más de decoración, sentada en un sofá en la sala de estar y alegrando a los visitantes con su colorido rostro. Pero al poco tiempo, las dos mujeres comenzaron a notar que Annabelle parecía cambiar de posición en la habitación sin que ellas hicieran nada. Según avanzaban los días ya aparecía en lugares diferentes de la casa. Donna recuerda cómo un día la dejó en el sillón del salón y al regresar del trabajo, la encontró en otro cuarto con la puerta cerrada. Más adelante comenzaron a encontrar notas dejadas en todo el apartamento que decían "ayúdame". Según las jóvenes, las notas estaban escritas en papel pergamino, que ni siquiera guardaban en su casa. En otra ocasión, el novio de Angie, conocido como Lou, estaba en el piso una tarde mientras Donna estaba fuera y escuchó ruidos extraños en su habitación como si alguien hubiera entrado a la fuerza. Tras inspeccionar para ver lo que sucedía, no encontró señales de entrada forzada, pero halló a la muñeca Annabelle boca abajo en el suelo. Otras versiones de la historia dicen que fue atacado al despertar de una siesta. En vista de los espeluznantes acontecimientos, decidieron ponerse en contacto con una medium para averiguar por qué sucedía todo aquello. La especialista realizó una sesión y les trasladó que la muñeca estaba habitada por el espíritu de una niña fallecida de 7 años llamada Annabelle Higgins.
cuyo cuerpo había sido encontrado años antes en el sitio donde se había construido su bloque de viviendas, aunque les tranquilizó asegurando que se trataba de un espíritu bueno que solo buscaba compañía. Ellas optaron por acudir a un sacerdote, que a su vez contactó con el matrimonio Warren. Ante este hecho, afirmaron: los espíritus no poseen objetos inanimados como casas o juguetes, poseen personas. Un espíritu inhumano puede adherirse a un lugar u objeto, y esto es lo que ocurrió en el caso Annabelle. Este espíritu manipuló la muñeca y creó la ilusión de que estaba viva para obtener reconocimiento. Verdaderamente, no buscaba permanecer unido a la muñeca, quería poseer un huésped humano. Los Warren notaron lo que creían que eran signos de posesión demoníaca, incluida la teletransportación, la muñeca moviéndose por sí sola, y la materialización, las notas de papel pergamino dejadas por la casa. Los Raine Warren con la muñeca Annabelle. Los Raine Warren con la muñeca Annabelle ordenaron a un sacerdote que practicase un exorcismo de la vivienda, para purificarla de cualquier espíritu. El matrimonio decidió llevarse a la muñeca del lugar y la metieron en su coche. De camino a su casa, prefirieron no coger la autopista para evitar un posible accidente. Lorraine afirmó que los frenos se detuvieron o fallaron varias veces, lo que provocó que casi chocasen en varias ocasiones. Los sucesos paranormales no terminaron ahí. Ed cuenta cómo la encerraron a un edificio exterior de la casa y posteriormente la encontraron dentro de su vivienda de Monroe, cerca de Nueva York. Como respuesta, hicieron construir una caja de vidrio y madera especialmente hecha, sobre la cual inscribieron el Padre Nuestro y el Ave María. Prometieron que el resto de su vida, Ed rezaría periódicamente una oración, asegurándose de que el espíritu siniestro y la muñeca permanecieran atrapados para siempre. Annabelle en el museo. La verdadera muñeca Annabelle en el Museo Warren. Fuente Museum Warren advirtieron a los turistas que visitasen su casa museo que no se burlaran nunca de Annabelle. Al parecer más de uno no siguió sus consejos. Un visitante del museo que rió de ella cuando fue a visitarla al museo y al que invitaron a que se marchase, murió en un accidente de moto al regresar a su casa. ¿Quién es Cartoon Cat? Cartoon Cat es una de las tantas criaturas creada por Trevor Henderson. Originalmente era una caricatura normal, pero en algún momento salió de su serie al mundo real, pero a diferencia de otras caricaturas, actuaba de forma muy violenta y peligrosa. Actualmente es el monstruo más peligroso y agresivo entre todos los demás y habita en un centro comercial abandonado. Este gato en realidad usa una máscara, dado que en su primera foto se veía que era un perro. Este tiene la habilidad de cambiar de forma. Su diseño está basado en caricaturas antiguas como el gato Félix, su cuerpo el maleable, debido a su fisiología como caricatura. Poderes y habilidades. Capacidades físicas sobrehumanas, sentidos mejorados, debe de tener sentidos agudos como los de los gatos, elasticidad, manipulación del tamaño, cambio de forma, control corporal. Es descrito como un ser maleable. En diferentes ocasiones se presentó con tamaños diferentes, siendo algo superior a un humano hasta el tamaño de una casa. Puede incrementar su cantidad de ojos, es capaz de cambiar la forma de su cara para verse parecido a otras caricaturas. Su cuello puede estirarse hasta tocar el suelo. Gran tamaño, tipo 0. Inmersión, salió de su propia caricatura al mundo real. Posible manipulación del vacío e interacción no física. Debería de ser capaz de interactuar con la forma real de los Horse. Manipulación de la información, puede borrar la información de sí mismo. Vuelo, debería escalar de otros monstruos que han mostrado la capacidad de volar. Manipulación de la percepción, los monstruos son capaces de manipular la percepción de su víctima. De esta forma pueden hacer parecer que son meras sombras o incluso entes invisibles. Manipulación de los sueños y restringir el movimiento de su víctima. Manipulación del sonido, las voces de los monstruos pueden escucharse incluso más allá de la luna. Maestría del sigilo, los monstruos son lo suficientemente sigilosos como para matar a varias personas, pasando totalmente desapercibidos en el
el proceso Aura, manipulación de la probabilidad, inducción de efecto de estado y reality warping, la presencia de los monstruos es capaz de traer varios efectos negativos, como la mala suerte, hasta el punto de incluso alterar la realidad de uno e inducir varios malestares físicos al estar presentes. Viaje dimensional, los monstruos pueden viajar entre universos y manifestarse en nuestro mundo. Manipulación conceptual, tipo 2, y manipulación de las metafísicas, tipo 2. Con sus habilidades llega a ser capaz de afectar al Cordero, quien es descrito como metafísico. Manipulación espacial, los monstruos son capaces de alterar el espacio alrededor y cambiar las direcciones. Manipulación temporal, los monstruos pueden causar bucles temporales y saltar el flujo del tiempo. Resistencia a la transmutación, al igual que los demás monstruos es capaz de vivir en la Tierra, la cual transmuta de forma pasiva en espíritus. Manipulación de la sangre y manipulación de la gravedad, debería de resistir los efectos pasivos del Cordero. Manipulación del fuego y manipulación eléctrica, los monstruos no parecen verse afectados por llamas incluso si las mismas cubren sus cuerpos al completo. Los relámpagos tampoco parecen afectarlos. Ya la manipulación de la probabilidad, alteración de la realidad, manipulación temporal, manipulación espacial, inducción de efectos de estado, manipulación conceptual, tipo 2, y manipulación de las metafísicas, debería de poder soportar los efectos ocasionados por los demás monstruos al ser estos enemigos suyos. Origen y creación de Cartoon Cat. Cartoon Cat fue creado por Trevor Henderson, un artista canadiense conocido por sus ilustraciones espeluznantes y su habilidad para crear personajes que parecen sacados de pesadillas. Apariencia de Cartoon Cat. Cartoon Cat se presenta como una criatura antropomorfa, con la apariencia de un gato de dibujos animados de los años 30. Tiene un cuerpo negro, ojos grandes y blancos, y una sonrisa extremadamente amplia y perturbadora, que revela una fila de dientes afilados. Su diseño recuerda a los personajes de dibujos animados de la época dorada de la animación, como Félix el Gato o los personajes de los estudios Fleischer, pero con una siniestra distorsión. Evolución y popularidad. Después de la primera publicación, Trevor Henderson continuó desarrollando el personaje de Cartoon Cat a través de más ilustraciones y publicaciones. A medida que Cartoon Cat ganaba popularidad, se crearon varias historias y teorías sobre su origen y naturaleza. En el canon de Henderson, Cartoon Cat es una criatura extremadamente peligrosa y malévola, que tiene la capacidad de cambiar de forma y desatar una gran violencia. Características y comportamiento. Cartoon Cat es descrito como un ser extremadamente poderoso y malvado. Se dice que tiene habilidades sobrenaturales, como la capacidad de estirarse, cambiar de forma y posiblemente manipular la realidad. Su comportamiento es sádico y cruel, disfrutando del miedo y el dolor de sus víctimas. Estas características lo hacen un personaje recurrente en relatos de terror y creepypastas en Internet. Apariciones en medios y cultura popular. Cartoon Cat ha sido utilizado en varios contextos fuera de las ilustraciones originales de Trevor Henderson. El personaje ha aparecido en vídeos de YouTube, juegos indie de terror y otros medios creados por fans. La comunidad de Internet ha abrazado a Cartoon Cat, generando fanarts, teorías y expandiendo su lore a través de la colaboración y la creatividad colectiva. Impacto cultural. El éxito de Cartoon Cat es un testimonio del poder de las redes sociales y la cultura de Internet para dar vida a personajes e historias de horror modernos. Al igual que otras creaciones de Henderson, como Siren Head, Cartoon Cat ha demostrado que las historias de terror pueden prosperar en el entorno digital, capturando la imaginación y el miedo de las audiencias contemporáneas. Conclusión. Cartoon Cat es un ejemplo fascinante de cómo las criaturas de horror pueden evolucionar y encontrar su lugar en la cultura popular a través de las redes sociales y la participación comunitaria. Con su apariencia distintiva y su trasfondo misterioso, Cartoon Cat continúa siendo un símbolo del terror moderno y un testamento a la creatividad de Trevor Henderson.